Shalom, mis queridos hermanos, paz del Señor, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Un día más, una mañana más juntos, que podemos buscar de la presencia de nuestro Abba. Vamos a buscar esa porción de maná, vamos a seguir alimentándonos, amén, como lo estamos haciendo todas las mañanas desde que empezó esta cuarentena, ya no sé cómo decirlo, porque ya se rompió todo récord, ¿no? Pero bueno, en este tiempo diferente, vamos a decirlo así, ¿no? Que el Señor metió a todo el mundo entero, no solamente a sus hijos, sino a todo el mundo entero, ¿no? Así que vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo sea el que nos revele lo que nos quiere hablar en este día, amén. Hermanos, les quiero decir una frase, seguramente la han escuchado, ¿no? Una frase que en el mundo se repite muchísimo, ¿no? Dice así la frase: el alumno siempre supera al maestro. ¿No es así? ¿No la escuchaste alguna vez? Qué tremendo, ¿no? Decir, el alumno siempre supera al maestro. Y yo pensaba, y hablábamos con César y un par de hermanos más, ¿cuántas veces nosotros tenemos algo por cierto que es y resulta que no es así, ¿no? Que hemos escuchado, capaz que en una prédica, en un video, en la radio, en lo que sea, ¿no? Cuando hablan también de la palabra, creemos que son cosas y no son, ¿no? Pasa muchas veces. Y yo pensaba en esta frase, el Señor me había traído esta frase y yo decía, pero bueno, el mundo dice eso, ¿no? Que siempre el alumno supera al maestro. Y yo decía, ¿y el Señor qué dice? ¿Y Yahshua qué dice de todo esto? Y empecé a buscar y encontré 3 partes donde el Señor habla de este tema. Así que si querés anotar para después leer tranquilo, o si querés andá buscando conmigo. Primeramente vamos a ir a Juan 13:16. Dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seráis si las hicieres, ¿no es cierto? Ahí dice ahí el Señor, ¿no? Responde. Entonces, lo que el mundo dice que el alumno supera al maestro, acá el Señor está diciendo totalmente lo contrario, ¿no? Y bueno, yo me quiero basar en lo que dice el Señor. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con eso? Ahí está. ¿O vamos a entrar en contexto de lo que el Señor nos quiso decir con este versículo? Yo diría que busquemos, ¿no? Que le pidamos al Señor, que le pidamos al Espíritu Santo en esta mañana, que nos muestre por qué dijo eso. Así que en Juan 13, la Reina Valera le pone este título: Yahshua lava los pies de sus discípulos. Tremendo. Resulta, vamos a ir resumiendo, por eso después léela tranquilo en tu casa, que el Señor seguramente te va a ir revelando mucho más cosas, ¿no? Pero vamos a ir resumiendo si no se hace tan largo el video. Acá Yahshua ya sabía que llegaba su hora, ya se estaba cumpliendo todo lo que él venía a hacer, sabía que Satanás ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote traicionarlo, y dice que se levantó en la cena, agarró, sacó su manto, se ciñó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Qué tremendo, ¿no? Bueno, sabemos la historia que Pedro, cuando llegó a Pedro, no, Señor, vos no me vas a lavar los pies. Y bueno, no te lavo los pies, no tenés parte conmigo. Bueno, bañame entero. Y yo me río, ¿no? Como dice el pastor, Pedro, el resorte, ¿no? Siempre saltando Pedro ahí. El Señor empieza a lavarle los pies, ¿no? Y en el versículo 12 dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Le preguntaba, ¿no? Y ayuda a sus discípulos. Vosotros me llamás maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, pues si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y ahí dice la palabra: de cierto. Cuando el Señor decía de cierto, es así y listo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor,
ni el enviado es mayor que el que le envió. ¡Qué tremendo! Ahora puedo entender la dimensión. ¿Por qué dijo esa palabra el Señor? ¿Por qué? Porque le estaba dando un ejemplo. Le estaba dando un ejemplo. En el 15 dice, porque ejemplo os he dado, le he dado, ¿no? A sus discípulos. Así que hermano, hermana, en esta mañana que podamos meditar, ¿no? Lo que, lo que el Señor quería decirles a sus discípulos, ¿no? Así como yo lo hice con ustedes, ustedes lo tienen que hacer con sus hermanos. Qué tremendo, ¿no? Ahora vamos a ir a otra parte, a otro pasaje. Acompáñame a Mateo, Mateo 10, 24. Vamos a ver qué decía Mateo, ¿no? De lo que vio y de lo que escuchó de Yeshua. Dice así en el 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bastale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esta parte, hermano! Porque acá ya hay como algo más, ¿no es cierto? Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bastale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Acá marca hasta dónde puede llegar. Nos tiene que conformar ser como nuestro Señor, ¿no? Y decía, ¿no? Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de la casa? Nosotros, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el contexto que el Señor utilizó esto, ¿no? Vamos a entrar en contexto. Dice, en el 16 hay un título, en la Reina Valera, dice, persecuciones venideras. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Acá se pone un poco más heavy, ¿no? Se pone un poco más complicado. Dice así en el 16, he aquí yo envío como ovejas en medio de lobo, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres porque los entregarán en concilios, en sinagogas y los azotarán. Tremendo. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonios a ellos y a los gentiles. Acá el Señor le empieza a relatar todo lo que iban a vivir, todo lo que vamos a vivir nosotros, ¿no? Mas cuando estén, dice, delante de ellos, no se preocupen. ¿Se acuerdan ayer que yo les contaba el relato de esta mujer que estaba en el túnel y yo decía, Señor, cuando iba cruzando la calle, pero ¿qué le voy a decir? Que vos andáis a hablarle de mí, pero ¿qué le voy a decir? Dice acá el Señor, dice, no se preocupen, dice, por lo que van a hablar, ¿no? Dice, porque en aquella hora les será dado lo que deban hablar, dice, porque no son ustedes los que hablen, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Y así fue, hermanos, porque yo llegué, me arrodillé ahí con esa mujer y vos decís, ¿cómo te acordaste de esa historia? No sé, no sé. Fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh, que se manifestó porque le era necesario declararle la palabra a esa mujer. Qué tremendo, hermano, ¿no? Dice, y bueno, sigue relatando lo que va a pasar, ¿no? El hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, el hijo se levantarán contra los padres y los harán morir. Dice en el 22, mirá, y serán aborrecidos de todo por causa de quién? De mi nombre, nombre sobre todo nombre que el enemigo no soporta, ni escucharlo, no tolera. Por eso es así, hermano. Dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, dice, bueno, vayan a otras, ¿no? Y en el 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Ahora entendés en qué contexto dijo esta palabra el Señor? ¡Wow! Que en esta mañana podamos meditar y podamos decirle, Señor, yo quiero poder estar consciente en todo esto, que es para nosotros, hermano.
persecuciones venideras, tiene el título. Acompáñame ahora, vamos a seguir buscando en la última parte de esta. Está en Lucas 6:40. Dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Wow, tremendo. Acá lo declara, ¿no? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. Hermano, hermana, te hago una consulta en esta mañana. ¿Te estás dejando ser perfeccionado por Yeshua, por nuestro Señor? Yo también me la hago. Ojo, ¿te estás dejando ser perfeccionado? Qué tremendo, ¿no? Y bueno, vamos a ver en qué contexto el Señor les dijo esto a sus discípulos, ¿no? Dice en el 37, el título, no el juzgar a los demás. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y serás perdonado. Tres cosas tremendas que lamentablemente no se ven mucho hoy en día, ¿no? No se ven mucho. Dice, da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hermano, hermana, como nosotros medimos a los demás, así nos van a medir, dice el Señor. Y le decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y ahí viene el versículo: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como él. Acá el Señor le está diciendo, miren que tienen que ser perfeccionados. Y estaban siendo perfeccionados con esta palabra, ¿no? Como nosotros lo estamos haciendo en esta mañana. Qué tremendo. Dice el Señor: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo podés decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el Señor. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén a la palabra. Hermano, ¿entendiste en qué concepto el Señor lo dijo acá? Tremendo, tremendo. Allá quedó, bien lejos, lo que el mundo dice, ¿no? El alumno siempre va a ser superior que el maestro. Mentira de Satanás. Siempre quiere distorsionar la verdad. Por eso necesitamos todos los días ir a la palabra, pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele. Sí, hermano, yo no entiendo. Bueno, orá y pedile, Señor, mostrame, enseñame. El Espíritu Santo te va a revelar, hermano. Si apagás todos los ruidos de alrededor y escuchás la voz del Señor, te vas a dar cuenta que siempre de continuo nos está hablando. Esta es la meditación de este día. Hay en 3 partes para leer esta mañana, para escudriñar. Que podamos entrar en el contexto que Yeshua le decía a sus discípulos. Nosotros somos discípulos del Señor. Así que es necesario poder comprender estas cosas. Bueno, y vamos a ir meditando, ¿no? en cosas que nosotros pensábamos que eran así, que el mundo las distorsiona, ¿no? ¿Para qué? Para siempre apartarnos. Ese verso, ese dicho, el alumno va a ser mayor que el maestro, ¿sabés de dónde nace? Del corazón de Satanás mismo. Porque él quiso ser semejante a Dios. Él quiso sentarse en el trono del Señor. De ahí viene, de ahí viene. Y Yeshua nos dice, nunca nosotros vamos a ser superiores. Bastate ser igual a tu Señor. Pero para eso tenés que dejarte perfeccionar por el Señor. Amén. Qué bueno es que nuestro Señor. Cuánto nos ama nuestro Señor. Así que tenemos para meditar en este día. Los amo, los extraño. Los saludo con la paz del Señor a cada uno.
Shalom.